Reciban un cordial saludo, mi nombre es Claudia Patricia Jojoa Benavides y hoy voy a hablarles un poco sobre el concepto de cultura, desde un punto de vista antropológico. Bien, para la antropología el concepto de cultura surgió por la necesidad de adoptar un término que caracterizara ciertas formas de comportamiento del ser humano, donde antropológicamente se dice que cultura es un todo integrado, donde se puede analizar el comportamiento del hombre, es decir, qué tiene, qué piensa, qué hace, cómo se desarrolla, entre otros intrínseco en un conjunto. Es por esto que para la antropología el concepto de cultura es indispensable o central, dado que es allí en ese todo integrado donde se puede analizar ciertas formas de comportamiento, esa constante diversidad de conductas que se presentan en la cultura. Y desde allí es donde se puede empezar a estudiar el por qué ocurren estos hechos que con el pasar del tiempo empiezan a transmitirse, convirtiendo al hombre en el producto de esta. Sin embargo, este concepto ha tenido algunas transformaciones, dado que han aparecido algunos enfoques, donde los principales han sido los materialistas y los mentalistas. Entonces, los materialistas consideran que la cultura es la observación del comportamiento y los objetos materiales que facilitan la, la adaptación de un grupo a un entorno ya sea social, político o físico determinado. Mientras que para los mentalistas la cultura no es la conducta aprendida, sino la extracción de la conducta. Es decir, es una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales, donde ellos consideran que la cultura solo se crea en el intelecto del hombre, es decir, en el pensamiento de los investigadores. Ahora voy a hablar sobre la diferencia que hay entre el concepto o la sociedad y la cultura. Bien, se considera que sociedad es un agregado de individuos que comparten una serie de principios, como relaciones interpersonales, gustos, costumbres, preferencias entre grupos, mientras que en la cultura solamente se comparten relaciones, gustos, costumbres, preferencias, religiones, hablas y pero esto solamente es en un grupo, solamente en un grupo, mientras que en la sociedad son varios grupos. Es por esto que se dice que las relaciones en la sociedad son más complejas, dado que son entre varios grupos, mientras que en la cultura solamente es un grupo, como los indígenas, que comparten su propia lengua, sus propias costumbres, tienen su ideología, tienen sus pensamientos basados a un objetivo en común, pero no sale de ese grupo. Bien, ahora voy a hablarles sobre el concepto de enculturación. Se considera que el concepto de enculturación es como la secuencia de la transmisión de una cultura. Es decir, si yo nací en una familia que practica o pertenece a la religión católica, entonces por ende yo voy a ser católica porque mi padre es católico, mi abuelo es católico y los antepasados de mi abuelo fueron católicos, entonces eso va a ser lo que a mí me van a inculcar. Y el relativismo cultural es como ese sentido de pertenencia que se tiene por la cultura, por su ideología, por lo que se es. Entonces se dice que hay que tener que valorar lo que se tiene, es decir, si usted nació en una cultura donde hablan su lengua materna, entonces hay que valorar su lengua materna y no tratar de imponer estas costumbres, ideologías en otra, porque perdería su sentido original, sino que sería pertenecer a esa cultura. Y el etnocentrismo se caracteriza por ser como esa, si se puede decir, prepotencia o por imponer lo que a mí me han inculcado en una cultura, es decir, que es lo que yo sé, lo que a mí me han inculcado que sobresalga ante los demás, porque para mí yo lo considero importante y que no se va a cambiar, a menos de que se presenten argumentos válidos para el cambio.
donde podría ser, por ejemplo, hoy en día la alimentación en los seres humanos, que antes nuestros antepasados comían de todo, mientras que hoy en día hay personas que por ciertas enfermedades no pueden comer ciertas cosas. Entonces, con ese argumento se debe decir que hay ciertos alimentos que afectan a una serie de personas y que debería cambiarse, lo cual se debe hacer poco a poco porque ahí la gente ya está acostumbrada a ciertas costumbres. Y con esto termino lo de la definición del concepto de cultura, el cual se considera muy importante porque no, yo consideraba que cultura era como todo costumbres, mis gustos, escuchar música, si me gusta ir a cine, ir a pensaba que eso era la cultura y ha sido otra cosa completamente diferente. Bueno, muchas gracias.